amigos, aquí estamos de regreso, listos para el próximo conflicto de hoy, que vamos a recibir con esta cita del escritor Luis Gabriel Carrillo Navas. Dice: el fin jamás justifica los medios para violar la intimidad, la privacidad y la confidencialidad de otros. ¿Qué pasa en los litigantes? Hay locos que les persiguen sus mentes, pero a mí me persigue una loca. Cuando se trata de un hijo, no existen límites de protección. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Valentina, tú eres la demandante de este caso. Estás demandando a Beatriz. ¿Quién es Beatriz? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué exiges para resolver el caso? Ok, Beatriz es mi mamá. Yo la estoy demandando. Quiero una orden de alejamiento de esta señora. No la quiero más en mi vida. La quiero lejos. Y exijo que me dé la herencia que me corresponde, que dejó mi abuelo, el 40% de las acciones de las empresas. No soporto más a esta señora en mi vida porque quiere controlármela. En todo momento, todo paso que yo tengo, ella siempre está presente, siempre está. ¿Tú eres hija única? Sí. Ese es el problema, doctora. Por eso yo vengo a que usted me ayude a hacerle entender a ella, para yo rehacer mi vida, hacer mi vida y ser totalmente independiente. A ver, entonces tú pides dos cosas: una orden de alejamiento, mientras que ella siga actuando de la manera que está actuando, ¿no? Y que te entregue la herencia que te toca, que es el 40% de acciones de empresas. Y no sabemos el valor de estas acciones. Es incalculable, o sea, es muchos millones. Son millones de dólares, Sí, estamos hablando. Exacto, de Ok, dólares. ahora cuéntame, ¿cuál es el comportamiento que te hace exigir una orden de alejamiento de tu madre? Ok. Nosotros venimos de una familia de mucho dinero en nuestro país, en Venezuela. ¿Venezuela? Sí, en Venezuela. Lo tuve todo, en la parte material se puede decir, pero nunca la parte afectiva, que es lo que uno necesita, nunca un gesto de cariño. Valentina, tuve que trabajar Nunca para un darte beso, todo. mamá, nunca nada, un beso para dormir, el afecto que uno necesita. A los 16 años conocí una persona, ahí fue donde yo conocí el amor de mi vida, donde sentí el afecto, la comprensión, fue mi apoyo. Por supuesto, No estuvo de acuerdo. No, para nada, siempre se opuso. Tuvimos 2 años de relación, era un chico de baja condición social, no, como decía ella, que no era de mi altura, ¿sí? En esos 2 años de amores, no sé cómo, siempre, cada encuentro que teníamos, Simón y yo, siempre llegaba los guardaespaldas de mi mamá. Nunca teníamos la privacidad de compartir un parque. Si íbamos al parque, Hija, yo todo lo decía, hice no, por tu mamá, por bien. favor. Todo lo hice por tu bien. Yo sé, mamá, déjame continuar el caso, ¿ok? Si yo decía, mami, voy al cine, y me iba al parque escondida, siempre, ¿cómo llegaban los guardaespaldas? No sé. Yo creo que ella se la ingeniaba o se imaginaba. Tenía vigilada Controlada. totalmente. Era una invasión a mi vida, totalmente. A los 18 años llega Simón y me dice que no podemos continuar, que esta relación no puede seguir, que por las condiciones sociales, que tu mamá, que esto, que lo otro, ok. Lamentablemente terminamos. Yo busqué a Simón, lo busqué, traté de localizarlo, nada. ¿Nunca lo encontraste? No, desapareció. Se lo tragó la tierra. A mis 18 años me ocurrió un hecho que marcó totalmente mi vida. Fui víctima de un secuestro. ¿En Venezuela? Sí, en Venezuela. La cual que marcó totalmente mi vida, me traumaticé, caí en un estado depresivo muy fuerte. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrada? Fueron horas, me encontraron a las 3 horas, pero ¿quién me encontró? Los guardaespaldas de mi mamá. Llego a los Estados Unidos, me comienza una erupción en la piel, en mi mano izquierda. Fui a varios especialistas, dermatólogos, exámenes, radiografías, acá las tengo. Me detectan que tengo un... Gracias, Roberto. ¿Que te detectan que tienes qué? Un microchip, un GPS en mi mano,
Yo decía, ¿cómo tengo yo esto acá? Me lo retiraron. Lo retiraron. Yo decía, ¿a quién le pregunto? ¿Qué hago? Yo llamé a mi mamá y ella me dice, sí, hija, te insertamos un GPS para localizarte. Valentina, todo lo hice por tu bien. Mamá, ¿A qué por edad, Dios. ¿a qué edad te insertaron a ti Por tu GP? seguridad, ¿A qué edad? Valentina. Yo nunca supe. Y me vine a enterar ahora por la erupción que yo tenía, que casi me llega al hueso. La mano ya no la podía mover. Me di cuenta y le digo, oye, ¿qué pasa, mami? ¿Qué pasó? No puede ser que ella me invada mi privacidad, mi vida entera. O sea, mis 25 años siempre me controlaba. Todo me lo hacía ella. O sea, me vigilaba, me monitoreaba, todo. Entonces, por eso, doctora, que yo exijo que ella me entregue lo que me corresponde por ley que me dejó mi abuelo. ¿Y qué edad tú tienes ahora? 25. 25 años. Ok. O sea, ella no te dijo ni a los 18, ni a los 21, nada, que tenías Nada, insertado doctora. un GPS en tu piel. Yo tenía el derecho a mi mayoría de edad. De ser Ella emancipada y libre. Debió de decirme para a mí proteger. Que te mamá, sacaran por favor. eso. Claro, Era para mínimamente. era un juego extraño dentro de mí. Todavía hasta el día de hoy tu mamá te vigila, te ayuda, Sí. Hasta el Cuando día de me hoy. retiran el GPS, yo creo que ella aumentó más la sobreprotección. Me llama, me controla, me vigila. Yo me hice mi vida aparte, yo me mudé sola, opté por tener un trabajo, un part-time, para yo poder hacer mi vida normal, no de esa niña Tú no necesitas eso, de Valentina. la alta sociedad, que Tú todo no era necesitas lujo. trabajar, Valentina. No, mamá, yo quiero hacer No mi vida, yo necesitas quiero ser eso. yo. Yo no quiero vivir en esa cúpula que ella me tiene metida, no quiero. Ok. Ya te entiendo. Bueno, doña Beatriz, ¿cómo responde? Doctora, yo le vengo a pedir ayuda. Todo lo hice por protegerla a ella. ¿De qué? protección. ¿Protegerla de qué? Es mi única hija. Pero doña Beatriz. No, solamente la tengo a ella. Pero no es como lo que tú quieres. Mi padre hizo un imperio y ese imperio le pertenece a ella. Ella tiene que cuidar de todos los bienes que dejó mi Pero padre. no así, tú tenías que preguntarme qué era O sea, lo que que usted quería la cuida yo. a ella para que ella cuide los bienes de su padre. Porque esas fueron las cláusulas que dejaron en el testamento. Perdón, Pero, perdón, ya va, ¿qué espera un cláusula? momentito, un momentito, un ¿Qué momentito. me tengo que enterar yo de las Espérate, cláusulas? espérate, un momentito. No puede ser. ¿Qué es lo que dice el testamento? Aquí está, doctora. Acércamelo, Roberto. ¿Pero qué entiende ¿Qué usted? A ver, cláusula? ¿qué Que hasta que yo soy entiende mayor usted? de edad, yo tengo derecho, yo exijo que me entreguen mi dinero para yo poder hacer mi vida. Vamos a ver, distribución de accionistas, 60% accionistas, Beatriz. Usted Sí. tiene un 60%. Sí, es verdad, yo Y lo un tengo. 40% le toca a Valentina, quien clausura a los 28 años Wow. de edad. Después de haber 28. completado sus estudios universitarios, deberá integrarse a la empresa y asumir sus cargos de aprendizaje para su futuro puesto como presidente de las empresas. Pero es que yo no quiero las empresas, yo no quiero saber nada. Yo lo que necesito es mi dinero para yo ser me quiero alejar de ese mundo. Esa fue la No quiero condición que nada. puso tu abuelo. Quizás fuiste tú No, que fue tu inventaste abuelo, esas cláusulas, fue eso es tu abuelo. mentira. Un momentito. ¿A qué edad usted le puso el GPS a la... A los 12 años, doctora, cuando yo le hice una intervención de una dialitis. Imagínense. A los 12 años? Sí, sugerida por mi padre. Porque mi padre trabajó muchísimo. Yo una niña de ¿Pero 12 qué tiene años. que ver que haya trabajado muchísimo? Hizo un imperio. Pero- Éramos de una clase social. Doctora, en mi país había mucha inseguridad. Pero no te daba derecho a Mis hacerme eso, lo familiares que tú sufrieron hiciste. secuestro. 25 años Tuvieron controlada problemas. todo el Por eso tiempo. ustedes la encontraron a ella No cuando la puede secuestraron rápidamente porque llevaba el GPS ya. Claro. Sí, la consiguió, es Y verdad. no fue la policía, sino su Sí, pero ¿cómo vas a guardaespaldas. confiar en la No, es policía que no de puede Venezuela ser. si la policía de Venezuela es corrupta? Puede ser, no puede ser. Es peor. Por eso fue que la consiguió. ¿Por qué no le dijo usted a los 18 años a ella? Porque ¿Tienes ella se un volvió GPS? rebelde. ¿Rebelde por qué, mamá? Porque me Totalmente enamoré rebelde. simplemente de un Ella niño que no era de nuestra condición conoció a un social. niño, un no puede muchacho, ser. No, en la no puede escuela. ser. Sí, ella me lo en dijo. el liceo, sí. Ella me lo dijo. Pero es que Pero no era me de quería nivel tener una nuestro, cúpula. no era de nuestra sociedad. ¿Qué importa que no, No sea era de de nuestra nuestro sociedad? nivel. Por Dios, No siempre se por podía lo aceptar mismo. eso. ¿Ustedes tienen testigos? No. No. Producción tiene un testigo. Vamos a pasar al testigo de producción, por favor.
Buenas tardes, Simón. ¿Qué hace él aquí? Buenas tardes, doctora. ¿Qué has venido a declarar? Esta señora, desde que yo me hice novio de Valentina, efectivamente fuimos novios en nuestros años de colegio, de adolescencia. 2 años que entre felicidad también estuvo un gran acoso por parte de los guardaespaldas de esta señora, que aún siendo yo un muchacho, me amenazaban constantemente con incluso matarme a mí y a mi familia si yo no me alejaba de ella. Yo me tuve que alejar de Valentina y le quiero decir que yo también fui víctima de secuestro cuando tenía los 18 años junto con Valentina. No puede ser. Me secuestraron, me golpearon, me amenazaron de muerte a mí y a mi familia y me llevaron a la habitación contigua. Con la pistola en la cabeza me dicen al oído, tú tienes que hacer lo que te estamos diciendo. Y me obligaron a golpear a una persona en la espalda 2 veces y arañarla. ¿Era yo? Sí, Valentina, eras tú. A mí me golpearon 2 veces, me Eras tú, arañaron. Valentina, Ustedes pero lo no hice pueden estar juntos. sin saber que eras tú. Ustedes no pueden estar Y lo juntos. hice, Ay, mamá, por lo Dios. hice, Valentina, sin saber que eras tú y bajo amenaza. Doctora, a los pocos momentos me sacaron de la habitación, escuché un disparo, creo que murió alguien allí. Y a los momentos me quitaron la capucha y me dicen, si no quieres que te atrapen, corre. Y empecé a correr. Era un campo abierto, era un monte, escuchaba a la policía y corriendo me agarró la policía junto con otra persona que estaba conmigo, a quien reconocí como uno de los secuestradores. Yo traté de librar mi culpa, pero la policía me hizo exámenes, el tipo me inculpó y yo tenía el ADN de Valentina en mis uñas. Doctora, yo tengo acá la prueba de mi condena, la prueba de mi excarcelación. Permiso. Todo es tu culpa, mamá. O sea, que te desapareciste Yo lo de la digo vida de ella para porque estabas en proteger prisión. Valentina. Sí, doctora. Y para mi sorpresa, cuando salgo de prisión, lo primero que están son los guardaespaldas de esta señora. Es que ustedes Porque No lo ella puede negar, engañó señora, todo. por Dios. No Para pueden, No lo separarnos. puede negar. Ella lo hizo. Amenazándome, Ustedes no amenazándome pueden. que no me podía acercar. La infelicidad de mi vida. No, ustedes Yo no por pueden lógica estar. no la busqué más y salí huyendo del país, Yo te huyendo estaba de todo esto, protegiendo. doctora. ¿Qué me está protegiendo de Mi qué? familia De hasta tu tuvo que locura. mudarse de la ciudad. ¿Qué esconde usted, señora? Ellas no pueden estar juntos, doctora. ¿Pero ¿Por por qué? por qué? No puedo decirlo, doctora. Si él fue el único ¿Por apoyo qué que no yo lo tuve puede en mi vida, decir? mi amor. Porque me Beatriz, brindó apoyo en su Beatriz, hombro, todo. ¿por qué no pueden estar juntos? Doctora, no lo puedo decir. Pase por aquí, por favor. Todavía te amo, Valentina. Doctora, Yo también te amo. yo también fui víctima de mi padre. Yo me enamoré del papá de Simón. Simón es tu hijo. Y ellos son hermanos. Pero ¿por qué tanto secreto? No estás dándote cuenta que has vivido toda una vida víctima Porque fui víctima de mi un padre que no le importaba nada más que su imperio, su dinero. Y eso no es vida. Porque las circunstancias me llevaron a eso. Por eso era que yo protegía a Valentina. Por eso le puse el chip para saber dónde estaba ella para poderla controlar. Sí, pero los métodos que utilizaste eran inaceptables. Inaceptables. Vuelve a tu poder. ¿Ustedes escucharon lo que ella me dijo? No me pude escuchar bien, doctora. Muy poco. Dile al doctor Misael González que pase al abogado Ángel Leal y a la doctora Madeline Hernández. Yo les voy a revelar algo que me reveló tu mamá a mí. Es algo que a ambos ustedes les va a afectar. Pero ustedes son adultos y yo creo que es importante que ustedes estén informados de esta situación. ¿Ok? Simón Doctora. y Valentina, ustedes son hermanos. No, eso no puede ¿Cómo? ser, doctora. Ustedes son hermanos por parte de madre, No puede ser, doctora. de Madre, padre. ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? No entiendo por qué hiciste esto. Y yo, mis sentimientos, Yo todo fui ¿qué pasó? víctima. Tu mamá también fue víctima de su padre. También. Ella se enamoró del padre de Simón. Ella es la mamá de Simón. Pero si me lo hubieses dicho, hablado, algo, consultado, explicado de otra manera. Cuando no uno así. vive con mentiras y secretos, protegiendo el dinero antes de proteger a los seres humanos, uno comete todo tipo
de horribles actos en la vida contra los seres que más queremos. Esto ocurre todo el tiempo. Ok. Doctor González, hablemos esto de insertar un GPS en una piel. ¿Qué puede producir esto? Ya vimos que con ella tuvo serias consecuencias. Lo interesante es que las consecuencias vienen con los años. En este caso, la ventaja para ella era que como estaba en el tejido celular subcutáneo, una vez que uno trata la infección, probablemente no va a tener una secuela a largo plazo. Perfecto. Ya vemos que los problemas psicológicos aparentemente no les importa si tienes dinero o no. Era lo mismo, ¿verdad? Cuán rico y millonario uno puede ser. No importa. Hay traumas. Aquí estamos viendo una familia afectada inmensamente por una persona que ni existe ya aquí, pero que ha dejado una cantidad de secuelas y de condiciones. Y obviamente traumas, empezando con esta señora que ella fue víctima, pero fíjese, muy interesante que ella, aunque fue víctima, conoce el dolor y el sufrimiento de no poder estar con la persona que ama, producto por el dinero. Ella vuelve a hacer lo mismo con su hija. Aquí todo esto se podía haber evitado diciendo la verdad para no causar más sufrimiento, romper el ciclo vicioso que esta señora, que el papá creó. Que a ella le crearon. Exacto. Y que ella continuó. Ok. Ahora hablemos del 40% que realmente no está en un testamento. No. No, es un directivo del señor, pero no es un testamento. No es un testamento. Y si fuera un testamento, ¿usted cree que violaba ciertas reglas? A life in being plus 21 years. Sí. ¿Pudiera violar la regla de las perpetuidades? Las perpetuidades, efectivamente. Porque él le está diciendo, le está diciendo a los 28 años, ¿no? Efectivamente. La ley no puede reconocer un contrato o acuerdo que no se pueda cumplir dentro de un tiempo de vida razonable. Ok. ¿Algo más que quieran añadir? Todo bien. Decisión del caso. Primero, no hay que esperar a los 28 años, porque el directivo que dejó su padre no es válido. Y por ley testamentaria natural, ella pudiera estar recibiendo perfectamente bien sus acciones de acuerdo a todo lo que le había expuesto ahí en esa carta. Entonces yo creo que sería bueno que usted reflexionara ante todo lo que ha pasado aquí y tomar el tiempo que nos queda de vida para realmente forjar una relación amorosa con sus dos hijos. ¿Usted no cree? Sí. Te concedo la herencia, pero no voy a concederte la orden de alejamiento. Yo creo que tu mamá en este momento se ha dado cuenta de lo desarmada que quedó. Ante todo. Les deseo buena suerte, he dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que los respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Tengo una agencia de empleo en la cual enseño a las mujeres cómo vestirse, cómo caminar, como bien dijeron, como expresión corporal. Inclusive introducí en un método